Hola y bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Walter Terán del taller de líderes.com. En este corto video quiero enseñarte un concepto de la programación neurolingüística PNL denominado el triángulo de los niveles lógicos del pensamiento. Solamente entendiendo este concepto, así nunca hayas tomado un curso completo de programación neurolingüística, vas a poder hacer cambios en tu vida e influir en la vida de las personas que te rodean. Para poder hacer esto y tener poder hacer una mejor explicación, voy a utilizar un mapa mental didáctico. Como tú puedes ver, parte de una idea central. Ahí está escrito el título, el triángulo de los niveles lógicos del pensamiento. Y como puedes ver, este mapa que está en la pantalla tiene 5 ramas. Y estas 5 ramas están numeradas. Y como puedes ver, en la primera vamos a hablar en la rama número 1 acerca de los creadores de esta teoría y cómo esta teoría ha contribuido en el desarrollo de terapias alternativas como por ejemplo la PNL. En la segunda rama vamos a ver cuáles son los niveles del pensamiento y cuáles son sus principios básicos. En la tercera rama, como puedes ver aquí, la rama número 3, vamos a ver las reglas de funcionamiento de esta técnica, que son básicamente 2, y que te van a permitir utilizar este concepto en un sinnúmero de ocasiones. En la cuarta rama, como puedes ver acá, te voy a mostrar algunos ejemplos prácticos para que puedas ver cómo pasar de la teoría a la acción. Y por último, en la rama número 5, vamos a finalizar con las conclusiones de esta presentación. ¿Está bien? ¿Me sigues? Ahora te voy a pedir 2 cosas importantes antes de continuar. Lo primero es que voy a requerir de toda tu atención y concentración en el transcurso de esta presentación. Así que por favor, cierra las demás páginas de internet que tengas abiertas. Si te complica hacer esto, por lo menos puedes minimizar las ventanas para que no te distraigan. Lo segundo que te voy a pedir es que pongas pausa a este video en este momento y vayas y traigas una hoja de papel con un bolígrafo para que puedas hacer tus apuntes, ¿sí? A ver, pon pausa ahora y ve por la hoja de papel y el bolígrafo. Pon pausa, yo te espero. Bien, ¿ya tienes tu bolígrafo y tu hoja de papel? ¿Sí? Excelente. Entonces vamos a comenzar. Recuerda que me puedes hacer tus consultas o alguna contribución que quieras realizar, un comentario con respecto a esto. Todo eso lo puedes hacer en la parte inferior, aquí en la sección de comentarios. Así que no dudes si te animas a contribuir en algo con la presentación. Bien, el triángulo de los niveles lógicos del pensamiento es una teoría que puede ayudarte a entenderte a ti mismo y entender a las demás personas. Se está utilizando bastante como base para los procesos de cambio rápido, aprendizaje acelerado y comunicación efectiva en las terapias de cambio rápido como son la PNL, el coaching, entre otras. Para poder cambiar conductas limitantes que nos impiden tener una calidad de vida o que nos impiden tener la calidad de vida que queremos, y además si queremos que los cambios que queramos realizar sean duraderos, es necesario saber en qué nivel del pensamiento se encuentran estas conductas limitantes que queremos cambiar. También debemos seguirnos de un modelo claro, de un modelo sencillo, para poder comprender nuestro mundo y el mundo que nos rodea, y de esta manera generar conciencia y responsabilidad para hacer los cambios y además sean duraderos. Pero a diferencia de cómo lo hace la gran mayoría de personas, nosotros con esta teoría vamos a saber dónde y en qué nivel del pensamiento deberíamos hacer los cambios para lograr resultados satisfactorios en el menor tiempo posible. Entonces vamos con la primera rama y vamos a ver quiénes son los creadores de esta teoría.
Bueno, en primer lugar tenemos el ya fallecido antropólogo Gregory Bateson, que es el autor de esta teoría que muestra cómo se construye el pensamiento en diferentes niveles. Bateson observó que con frecuencia la confusión de los niveles lógicos es lo que origina en gran medida los problemas en las personas. Uno de sus mejores estudiantes, Robert Dilts, que también es uno de los principales pioneros de la programación neurolingüística PNL, retomó este modelo de los niveles lógicos de Bateson y los ha formalizado de tal manera que todos nosotros lo podamos utilizar para descubrir y comprender el modelo del mundo de una persona de manera práctica, de manera sencilla. Ahora vamos a ver cuáles son estos niveles lógicos y cómo se relacionan con el pensamiento. Para esto vamos a introducirnos en la mente de una persona. Como puedes ver, los niveles lógicos son básicamente 6 niveles y representan los diferentes grados o niveles mentales que existen en los seres humanos y nos van a permitir saber dónde debemos actuar para lograr cambios consistentes y duraderos. Una de las cosas principales a resaltar en estos niveles es que la función de cada nivel consiste en organizar la información del nivel inmediatamente inferior. Ahora, otra cosa muy importante también a resaltar es que las reglas que rigen los cambios son distintas para cada uno de estos niveles. Entonces, vamos a ver el primer nivel, que es el exterior. El exterior responde a las preguntas ¿dónde?, ¿cuándo? ¿Y con quién? Es nuestro contexto externo. Es el lugar y momento en el que ejecutamos nuestros comportamientos. El segundo nivel es el nivel de comportamientos. Este nivel responde a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, ¿qué comportamiento tengo en el entorno? O, por ejemplo, ¿qué conducta estoy teniendo frente a las personas que me rodean? Básicamente son las acciones específicas realizadas en cada entorno o también las conductas ejecutadas por todos nosotros en cualquier momento. El siguiente nivel es el nivel de las capacidades. Este nivel responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo hago o dejo de hacer esto? Son las estrategias, los estados, las cualidades, las habilidades, las emociones, son nuestros estados internos que nos permiten o no generar ciertas conductas. El siguiente nivel es el nivel de creencias. Este nivel responde a la pregunta ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué hago todo esto? Es la motivación interna que cada persona tiene para desarrollar sus capacidades. Este nivel es uno de los más complejos de todos los niveles lógicos. Como ves aquí en el triángulo, las creencias están abajo de la identidad y sobre las capacidades. Y como te había mencionado anteriormente, que la función de cada nivel era organizar la información del nivel inmediatamente inferior, entonces de esto podemos deducir que nuestras creencias, como puedes ver, son la base que sostienen a la identidad, a nuestra identidad, y también nos abren las puertas del poder o el no poder, o sea, de nuestras capacidades. Como decía Henry Ford, si crees que puedes o no puedes, estás en lo cierto. El siguiente nivel, aquí en el triángulo de niveles lógicos del pensamiento, es el nivel de la identidad. Este nivel responde a la pregunta ¿quién soy yo? Por ejemplo, ¿quién me considero que soy? ¿Quién creo que soy? ¿Quién soy? ¿Cómo me defino? Ahora, hay un nivel que está sobre todos los demás. Aquí uno mismo tiene que encontrar sus propias respuestas. Este nivel es el nivel espiritual. Este nivel responde a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, ¿para qué hago todo esto? ¿Cuáles son mis para qués? ¿Cuál es mi misión o cuál es mi función en esta vida?
Esto se relaciona muchas veces con la trascendencia en una persona. Entonces, estos son los 6 niveles lógicos del pensamiento. Tu pensamiento, todas tus ideas, todos tus pensamientos están clasificados en estas 6 categorías. Ahora que ya vimos quiénes han sido los creadores de esta teoría, también hemos visto cuáles son los 6 niveles del pensamiento. Ahora vamos a ir al punto número 3 y vamos a descubrir cuáles son las reglas de funcionamiento de esta teoría del triángulo de los niveles lógicos. Las aplicaciones de esta teoría realmente son innumerables. Sin embargo, hay 2 reglas de funcionamiento básicas que te van a ayudar a aplicar esta teoría en casi cualquier caso que involucre a los niveles del pensamiento. Estas reglas se relacionan con los niveles superiores e inferiores. La primera regla es, como puedes ver acá, que un cambio en un nivel superior afectará casi con toda seguridad en los diversos puntos de los niveles inferiores. ¿Sí? Esto quiere decir de que un cambio en un nivel superior va a afectar necesariamente a los niveles inferiores. La segunda regla es que un cambio en un nivel inferior no tiene por qué afectar necesariamente a los niveles superiores. O sea que un cambio en los niveles inferiores no tiene por qué afectar necesariamente a los niveles superiores. Entonces, estas 2 reglas básicas realmente son muy simples, pero nos van a permitir poder aplicar esta teoría en un sinfín de oportunidades, en un sinnúmero de casos. Entonces, para ilustrarte mejor esta idea, para que tú veas cómo aplica ya esta idea, vamos a ver algunos casos prácticos, ¿te parece? Algunos ejemplos. Entonces vamos a ir al punto 4 de los ejemplos y vamos a ver nuestro primer ejemplo. A ver, yo te pregunto, en estas 2 alternativas, ¿cuál está correcta? Soy una persona con fe, por lo tanto voy a la iglesia o voy a misa. La otra alternativa es, voy a misa o voy a la iglesia, por lo tanto soy una persona de fe. En el primer caso vemos que soy una persona con fe. Ahí estamos involucrando al nivel identidad. Y voy a la iglesia sería un comportamiento, ¿no? El ir a la iglesia sería un comportamiento. Entonces, una identidad define un comportamiento. ¿Puede definir un comportamiento? Por supuesto. Como vimos en la regla anterior, un nivel de pensamiento, un nivel superior, puede definir a los niveles inferiores. Un cambio en un nivel superior define o puede generar cambios en los niveles inferiores. En este caso, un cambio en la identidad puede generar un cambio en el comportamiento, que en este caso sería ir a la iglesia. En cambio, en la alternativa número 2, un comportamiento, como es ir a la iglesia, no necesariamente va a definir una identidad, que es soy una persona con fe. ¿Sí? Entonces, y esto, si te das cuenta por tus experiencias personales, es cierto. No porque una persona vaya a la iglesia o vaya a misa, quiere decir que esa persona va a ser una persona con fe. Vamos a ver otro ejemplo. Es preferible que una persona que tenga problemas con alcohol diga, me cuesta dejar el alcohol, que diga, soy un alcohólico. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice soy un alcohólico, está creando un pensamiento en un nivel superior, y esa identidad de ser un alcohólico va a afectar a las creencias, va a afectar a las capacidades y va a afectar al comportamiento de una persona. O sea, toda su vida se va a alinear al hecho de ser un alcohólico. En cambio, en el segundo caso, estamos criticando un comportamiento. Y un comportamiento, si es un comportamiento limitante, debe cambiar en nuestra vida. Entonces, es mejor, o en todo caso decir, soy una persona maravillosa que tiene problemas para dejar el alcohol. Eso estaría mejor que decir directamente, soy un alcohólico. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, vemos aquí a un niño
supongamos que tiene problemas en el colegio. Entonces es preferible decirle a un niño, criticarle alguna conducta o dar un feedback acerca de una conducta limitante que no le está ayudando a progresar, como podría ser, desaprobaste un curso o has sacado una mala nota, que atacarle una capacidad y decirle no tienes capacidad para las matemáticas. En ese caso estamos atacando ahí un nivel de capacidades y lo estamos discapacitando, y eso va a afectar al comportamiento del niño. O también le podríamos, si una persona le dice nunca vas a cambiar, ahí lo que estás haciendo es programándole en su mente de ese niño creencias limitantes que van a afectar sus capacidades y van a afectar sus comportamientos y por lo tanto su manera como se relaciona en el exterior. Entonces también no está bien eso. Ahora, peor es decirle, atacarle una identidad. Eres un tonto o eres un bruto. Al decirle eres un tonto o eres un bruto, le estás atacando la identidad. Y esa identidad va a repercutir en sus creencias. Las creencias van a repercutir en las capacidades. Esas capacidades se van a repercutir en comportamientos. Entonces eso no va a generar cambios. Ahora, tampoco es bueno decir, criticar al exterior, ¿no? Por ejemplo, el colegio tiene la culpa de todo. O tus compañeros tienen la culpa de tus malas notas. En ese caso también no es una buena idea aplicar una crítica al exterior, porque hacemos que el niño no tenga responsabilidad de lo que ha hecho y delegamos esa responsabilidad al exterior. Entonces simplemente eso no va a ayudar en los procesos de cambio, porque los cambios dependen del exterior. En el ejemplo número 4, en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo hacer efectivamente críticas y elogios. En este ejemplo es un ejemplo que te va a ayudar a cómo utilizar esta estrategia, esta teoría del triángulo de los niveles lógicos para hacer elogios y para hacer críticas. Ahora, ¿cómo hacer un elogio? En primer lugar, un elogio debe ser sincero, un elogio debe ser específico y debe ser personalizado. ¿Por qué personalizado? Porque hay personas, por ejemplo, que no les gusta que uno les dé un elogio en público, prefieren que el elogio sea en privado. Entonces tienes que personalizar ese elogio a cada persona, ¿sí? Ahora, un elogio tiene que ser específico. Por ejemplo, cuando uno da un elogio del tipo generalista o general, como por ejemplo, eres maravillosa o eres única, es algo demasiado general, no es nada específico, y las personas generalmente, cuando no hay un grado de confianza, suelen pensar de que ese elogio no es nada sincero. O sea, es un elogio artificial que no es sincero. Entonces un elogio siempre tiene que ser específico. Por ejemplo, si uno de tus empleados, si tú fueras un empresario, ha hecho un buen trabajo con respecto a un informe, tú le puedes dar un elogio con respecto a la capacidad que ha tenido para hacer ese informe, ¿no? Por ejemplo, le podrías decir, si tu empleado se llama Víctor, Víctor, quiero felicitarte porque has hecho un excelente informe. Ese es un elogio específico que las personas generalmente, cuando son los elogios específicos, los aceptan con mucha gratitud. Ahora, una nota a la hora de hacer elogio es que los elogios los debes hacer desde el nivel número 2, o sea, desde el nivel de comportamiento, y puedes ir aumentando dependiendo del grado de confianza. Si recién conoces a una persona y esa persona todavía no hay un grado de confianza contigo, tú podrías hacerle un elogio solamente de sus comportamientos. Si hay un poquito más de confianza, un elogio de sus capacidades. Si hay más confianza, un elogio que involucre ya su identidad, ¿no? Por ejemplo, en un ambiente familiar, vamos a poner, por ejemplo, en el Día de la Madre, a veces uno le da un elogio a su madre, o en el Día del Padre, a su padre, un elogio general, pero como hay un grado de confianza, se acepta muy bien el elogio. Por ejemplo, decirle, mamá, tú eres maravillosa. Entonces la madre va a aceptar muy ese elogio porque hay un grado de bastante confianza entre tú y tu familiar.
En cambio, si tú le dices a una persona que recién conoces, eres maravillosa o eres maravilloso, realmente la persona no va a aceptar con tanta gratitud ese elogio porque lo va a notar que no es tan sincero. Ahora, las críticas. Las críticas, como viste en los ejemplos anteriores, se debe criticar siempre el comportamiento y respetar a la persona. Hay mucha diferencia entre decirle a alguien, te equivocaste en esto, no hiciste eso, que decirle eres un haragán o eres un bruto, eres un tonto, atacarle su identidad. Entonces siempre tú critique el comportamiento, más no a la persona, ¿sí? Ahora, la nota importante aquí es que tú puedes criticar los niveles inferiores, pero hay que tener bastante cuidado cuando criticas, por ejemplo, al exterior, en no asumir las responsabilidades, ¿sí? Un ejemplo de este caso podría ser: sacaste malas notas en el colegio por culpa de tus profesores, o sacaste malas notas en el colegio por culpa de tus compañeros, o no he logrado mis metas por culpa de mis familiares. Entonces ahí estamos criticando al exterior, a nuestro entorno, y nos estamos librando de una responsabilidad que sí la debemos tener en determinadas circunstancias. Muy bien, por último, ahora vamos a ver las conclusiones. La conclusión de esta presentación es que el triángulo de niveles lógicos del pensamiento es una teoría muy poderosa y muy sencilla para entender nuestro mundo interior y, sobre todo, entender a los demás. La mayoría de los problemas en el ser humano se originan por una confusión entre los niveles lógicos del pensamiento, como vimos en los ejemplos. Ahora que ya tienes este valioso conocimiento, te invito a que lo desarrolles, a que lo estudies y que lo apliques en tu vida diaria, en tu trabajo, en tus negocios, en tu familia. Yo, por mi parte, te seguiré enviando más videos, más audios, más artículos para seguir apoyándote en tu desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Walter Terán, del taller de líderes.com. Muchas gracias.